Vamos a crear una cuenta de usuario. Ya que dale a ella, ya que se dio la bueno, sí, si quieres hacernos el honor. Esta cuenta de usuario nos permite hacer dos cosas muy importantes. La primera es que podemos crear una serie de patrones exclusivos, por ejemplo, para un proyecto, donde si quieres, tras revisar los patrones, a lo mejor escoge uno 12 patrones en lo particular que se van a utilizar. Entonces te da la oportunidad de crear para diferentes proyectos una serie de patrones exclusivos. Y también, al crear tu cuenta, y no estamos bromeando, si gustas hacerlo, van a ver que es muy sencillo. Lo único que va a tener que hacer él es en realidad poner su email, su nombre, etcétera. Al hacer la cuenta también tenemos acceso a crear nosotros nuevos patrones. Por ejemplo, si alguien se dedica a la gestión urbana y de repente hay alguna normativa que es adecuada en esa región, yo puedo crear patrones que responden a esa normativa y que los puedo ir usando, y que también yo, por ejemplo, si colaboro, por decir, con Gustavo en un proyecto, le puedo decir: oye, Gustavo, mira, aquí están los patrones que vamos a usar en el proyecto, y se los puedo transmitir a él para que él también tenga acceso a la perspectiva o al uso de estrategias que yo estoy considerando. Entonces, ciertamente sí se les recomienda. Si se fijan, es muy sencillo, ponen el nombre, el correo, se crea su clave y ya, ¿verdad? Sencillo. Ahora, mientras Gustavo se consigue meter, un comentario que hay que hacer es, así como hemos hablado de esta reducción de emisiones en las edificaciones, lo que sigue también es el proceso integrado de diseño, en donde todos los actores participan en el primer día. Es decir, ya no es el arquitecto va al despacho, hace el gesto, lo dibuja, y por ahí 3 meses después le habla al ingeniero y dice: mira, acá están el diseño, acá están los planos, fíjate si estamos bien. No. La idea es que el ingeniero, el paisajista, el diseñador de interiores, el urbanista, todos se sienten a la mesa, porque todos evidentemente tienen una experiencia profesional y un aporte que dar al proceso, y de repente podemos evitar errores o fallas o situaciones innecesarias que se pueden evitar de manera muy fácil. Por ejemplo, cuando un ingeniero mecánico está el primer día y te dice: es que esas ventanas hacia el oeste sin sombreado van a crear una carga térmica un poquito fuerte, y de repente le recuerda al arquitecto: no, sí, bueno, hay que solucionarlo, ¿no? Entonces ese tipo de proceso de diseño nos permite desde el primer día juntarnos, establecer colectivamente objetivos de ahorro de energía. Volviendo al tema del ingeniero mecánico, yo arquitecto el día de hoy en Buenos Aires, y me dijo Alfredo que 70% de reducción, y ¿cómo le hago? A lo mejor voy con mi ingeniero mecánico y él me dice: bueno, mira, si tú sombrearas la fachada del edificio tan alto de oficinas, cambiaras el tipo de vidrio, que fuera de otras características, podríamos reducir la carga térmica en tanto, el equipo se reduce en tanto, la operación también cambia del equipo, etc. Entonces, hoy más que nunca yo creo que es importante trabajar en equipos de modo tal que la experiencia profesional de cada uno de ustedes se integre en este mismo proceso, en el inicio del proceso de diseño, y se empiece a ver, por ejemplo, qué cosas son factibles, viables y lógicas, ¿verdad? En ese proceso inicial de diseño, ¿se incluye el usuario como parte del proyecto? Preferentemente. Falta un componente que es la práctica, o sea, quien va a habitar ese lugar. Claro. O sea, ¿ustedes lo consideran como parte de Sí. esa metodología? En lo que es la metodología de diseño integrado, no solo el usuario mismo, el dueño, el gestor o la persona que va a hacer la inversión en un desarrollo grande, todos tienen que estar a la mesa, porque finalmente, por ejemplo, el usuario también tiene mucho que aportar, ¿no? De repente nosotros estamos diciendo: necesitas una oficina que tiene estas características, y te dice: no, yo necesito la mitad del espacio, no necesito más, ¿no? Entonces todos podemos evidentemente contribuir al proceso, y ese proceso obviamente cuando es visual y cuando tiene estas características es muy difícil es muy fácil de transmitir, y al mismo tiempo de que toda la gente en la conversación se integre.
¿no? Que es el tema del diseño integrado, ¿no? Que todos, tanto nuestro ingeniero como nuestro paisajista, aunque no tengamos el mismo ámbito y competencia profesional, buscamos una herramienta y plataforma en donde todos podamos dialogar y aportar, y el usuario siendo parte de este proceso, evidentemente. ¿Y cuál figura representa al usuario en esa El usuario tiene, por ejemplo, y aquí voy a hablar de una experiencia particular mía. Cuando estaba en la práctica profesional diseñamos una casa que se iba a calentar de manera pasiva y necesitaba concreto expuesto, o así es lo que habíamos planteado para realizar la absorción y luego posteriormente retornar el calor al espacio. Durante la charla el usuario muy contento, me va a ahorrar los costos de calentamiento, suena muy bien. Resulta que nunca me dice el usuario que detesta el concreto aparente, ¿no? Entonces entregamos la casa y yo fui a medir, la medimos y tomamos datos. Al ir 3 semanas después ya empiezan a quitar, por ejemplo, el piso ya tenía loseta, tenían pisos de madera y se queda uno, pero no te expliqué que esto era tu sistema de calentamiento. Y dice, sí, pero es que no me gusta, ¿no? Y si hubiésemos tenido una conversación franca, quizá me hubieran entendido mejor, o quizá yo los hubiera entendido mejor y hubiéramos buscado otra alternativa. Entonces, en ese sentido, el aporte del usuario es, por ejemplo, en un edificio ventilado naturalmente. Estamos dispuestos realmente a aceptar en un día de verano caluroso una temperatura de 29 grados al interior de la edificación o 30. Si nos dice el usuario no, bueno, entonces tengo que plantearme qué otras estrategias de enfriamiento debo considerar. Eso sería en el caso de una vivienda, pero si uno plantea un ecobarrio, la participación ciudadana es imprescindible, creo. Absolutamente. ¿Y cómo se instrumentaría esa participación? Yo creo que, por ejemplo, en un centro comunitario donde se pudiera gestionar un evento similar a este, donde los diseñadores quizás tomen la batuta y empiecen a guiar un poquito las ideas, pero escuchando. Por ejemplo, de repente es una zona en donde hay cierto problema de inseguridad muy particular, o hay alguna problemática muy definida, por ejemplo, de desempleo. Entonces buscar que quizá el diseño mismo del ecobarrio sea el que genere el empleo. Voy a dar un ejemplo muy puntual. En la zona de San Francisco, en una zona deprimida económicamente, en donde había algunos terrenos ya vacantes, y también esto se está dando ahora mucho por ejemplo, en las cercanías de Detroit, donde la ciudad de Detroit fue un cataclisma, ¿no? Su población ahora es la mitad de lo que fue, y la ciudad está extendida y no hay habitantes, ¿no? Y lo que han hecho es crear granjas al interior de la ciudad que crean empleos para aquellos que siguen en la ciudad pero que están desempleados. Entonces se puede gestionar un tema así que al escuchar por parte de los usuarios o los habitantes sus problemáticas muy puntuales, quizás de repente decimos, en vez de tener un parque que iba a ser un parque espectacular con fuentes y con tal y cual cosa, de repente lo que necesitamos es un área para que puedan producir parte de sus alimentos, lo cual crea empleos y ayuda a crear un sentimiento de orgullo y además obviamente reducir los gastos del día a día, ¿no? Gustavo nos va a apoyar en este momento, él es el que está registrado ahí. De manera muy puntual vamos a empezar con la escala de... ¿En dónde estamos acá? Como pueden ver, la región. aquí tenemos distintas escalas, que cada escala tiene una serie de, en español figura como muestra. Cada muestra tiene una imagen de referencia principal para ver visualmente. Esto es una herramienta muy visual que si uno tiene que trabajar con otro tipo de gente es muy útil. Esa imagen está acompañada, como se ve acá, donde ya habla de asentamientos costeros o costales, que es la primera muestra que ella cuenta, el texto este que está aquí al lado, que debería reunirse para cumplir con ese objetivo de dirigir el crecimiento de los asentamientos hacia comunidades existentes que estén lejos de áreas ambientales, bla, 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 como dice el título de ese subtítulo, de ese objetivo. Esto es una serie de objetivos a cumplir para que esa comunidad
región, ciudad, distrito, vamos a ver que hay distintas escalas, cumpla con esta meta, gran objetivo que tiene Arquitectura 2030. Como lo dijo hoy Alfredo, esto no cierra un proceso de planificación urbana en su totalidad, simplemente apunta a cumplir con esas metas ambientales y a eso se le pueden agregar otras cosas, inclusive usando la misma herramienta van a ver que pueden crear cualquier tipo de muestra más allá de lo ambiental, podrían ser sociales, inclusive si uno lo quiere para presentarlo en algún evento, tarea, grupo de trabajo. De manera, nada más para explicar la estructura de cada uno de los patrones o muestras, como decía Gustavo. A la mano izquierda se va a ver el tipo de estrategias que se relacionan a la que estamos viendo en este momento. Entonces, por ejemplo, como decía Gustavo, ahorita estamos en asentamientos costales. Aquí hay varias estrategias que se relacionan directamente y que valdría la pena revisar si, por ejemplo, estamos planeando un desarrollo cerca de la zona de costa. Si uno se concentra en eso porque está con un desarrollo costero, allá a la izquierda tiene cuáles otras muestras se relacionan directamente con esto, para no ir a buscarlas, digamos, un proceso acortado, pero si no, bueno. Cada una de estas imágenes tiene tiene obviamente la información de créditos, ¿no? De qué proyecto es, etcétera, etcétera, pero generalmente también nos liga a la información, por ejemplo, del despacho original que, no sé si abrí la ventana, ¿sí abrí? Nos lleva directamente al recurso, ¿no? Por ejemplo, si es un despacho o si es un proyecto, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo aprender más sobre el mismo tema. Entonces se puede profundizar. Desafortunadamente estas ligas son en inglés, pero bueno, también podemos traducir con el mismo buscador y no hay problema, ¿no? Todo está ahí. Entonces se tiene esa información adicional y además existen otras fotografías o otros ejemplos, por ejemplo, de otros desarrollos. En este momento, por ejemplo, asentamientos costeros, lo mismo, puedo ir al sitio que me liga a este proyecto en lo particular. De repente revisar un solo patrón te puede llevar tranquilamente una hora o hora y media, porque hay 5 o 6 fotografías relacionadas a proyectos muy puntuales en donde yo puedo aprender más, ¿no? Tengo la información acá. Pero como decía Gustavo, a final de cuentas, la parte que es medular en estas estrategias es lo que vamos a ver aquí. La parte que se manejan por colores, están codificadas con colores. Este primer núcleo de estrategias a la escala regional son verdes, o usan el color verde. Aquí explica el objetivo, ¿no? Dirigir el crecimiento del asentamiento hacia comunidades existentes. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo estoy desarrollando esta zona, ¿no? Y ya hay algo que exista aquí, la idea es acercarnos, evidentemente, a la comunidad existente, lejos de áreas que sean ambientablemente sensibles, humedales o cuestiones de ese tipo, y esto ayuda tanto a proteger a los residentes como el hábitat natural. Entonces aquí se ve el objetivo de este patrón en lo particular. Y después viene una serie de guías muy específicas. Aquí se explica por qué es importante seguir el patrón, pero nuevamente cuando volvemos a ver el cambio de color, es cuando nos da una guía muy específica y puntual de qué es lo que deberíamos hacer. Ya cuantifica, orienta con algunos datos cuál es la referencia que hay que tomar o en qué marco habría que enfocar el desarrollo final para cumplir con esto. Voy a ampliar un poquito el tamaño de la imagen para que lo podamos leer. No vamos a ver una por una todas, pero sí vamos a tocar algunas. Entonces la guía específica, digamos, la acción de diseño específica, si yo espero utilizar este patrón, está aquí precisamente. Entonces dice, no se pueden permitir estructuras costeras que se internen hacia el mar más de 10 veces la tasa de erosión anual. Aquí entonces ya nos empieza a pedir una pieza de información, que es cuál es la tasa de erosión anual, por ejemplo, en esa zona de dunas. Porque si yo me interno con mi estructura más de 10 veces esa tasa de erosión, voy a crear un problema.
Y entonces aquí te dice si van a hacer una estructura móvil, aquí es otra la dimensión, o otro el internamiento que se permite, si es una estructura permanente, cuánto debe remeterse, en fin, aquí se ve cuáles son, de manera muy puntual, ¿no? Al tener mi mapa de sitio, mi elemento para hacer la planeación urbana, inmediatamente yo puedo ya empezar a acotar dimensiones, a acotar valores que guían y dirigen el diseño de esta comunidad en lo particular. Y como decíamos anteriormente, una vez que se van revisando los patrones, se puede profundizar en la información y decir, bueno, a ver, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a ver también otros patrones que sean o que se relacionen con esta estrategia. Por ejemplo, un mapa de inundaciones. Una estrategia que es sumamente importante. Me imagino Buenos Aires quizá tenga ya contemplado este tipo de proyecto o esta información la tenga disponible, pero en realidad es muy importante caracterizar. Por ejemplo, esta estrategia se fundamenta principalmente en caracterizar los casos en los que puedan darse inundaciones. Si viene un huracán o alguna tormenta tropical o algún evento climático que coincida con una marea alta, por ejemplo, o con la desembocadura de un río en un momento en el que haya muchísima precipitación, es realmente realizar un mapa que cuantifique y explique cuál sería el nivel de subida de marea o de inundación cuando hay varios tipos de fenómenos naturales que quizás se pudiesen combinar. Entonces aquí, por ejemplo, nos dice cómo realizar este mapa de inundación. Y como digo, no toda la información quizá la tengamos disponible, pero eso nos alerta de que quizás tengamos que empezar a generar, aquí en la Argentina, ustedes quizá tengan que empezar a generar su propia información para ahondar, como decía Gustavo, en la utilización de la herramienta. Aquí nos dice, por ejemplo, para poder hacer este mapa sobre las inundaciones, además de conocer los datos de elevación topográfica, necesitamos saber el nivel medio del mar y el nivel medio del mar cuando tenemos marea alta. Quizá cuando estamos empezando a diseñar, esa es una información que no sabemos, ¿no? Y quizá si no utilizásemos la herramienta, no nos hubiéramos hecho estas preguntas hasta que estamos solicitando un permiso de construcción y los oficiales que autorizan o no la construcción dicen, no, es que está usted en violación de alguna normativa o no está contemplándolo, o quizás ni siquiera nos lo piden, pero nosotros podemos comenzar a realizar estos mapas por nuestra cuenta a fin de entender, por ejemplo, cuáles son los riesgos, las zonas de riesgo dentro de un desarrollo que se pudiese plantear. Aquí, por ejemplo, la guía nos dice que se realicen mapas de inundación considerando incrementos del nivel del mar debidos al cambio climático de medio metro a 2 metros, incluyendo incrementos también del nivel de marea, que esos son naturales, el cambio de marea es un efecto natural, pero en este caso también la marea de tormenta, por ejemplo, cuando hay un huracán o algún evento climático que también hace que suba el nivel de 1 a 3 metros, y visualizar los escenarios y compartirlos, por supuesto. Este es un trabajo, de repente, el realizar un mapa de inundaciones para, por ejemplo, la zona costera que separa al Uruguay de la Argentina, ¿no? Que es un esfuerzo conjunto. Este mapa nos podría ilustrar, por ejemplo, qué partes de las zonas, los barrios, los distritos requieren que se verían afectados, ¿no? Visitando esta zona con Gustavo el día de ayer, el distrito en el que íbamos a trabajar, nos dábamos cuenta que aquí en el barrio de La Boca hay muchas edificaciones que están elevadas, y presumimos, o más bien a mí me ilustró Gustavo, que es efectivamente por el potencial de que haya inundación, por el riachuelo, ¿no? Que se llama riachuelo. La cuenca del riachuelo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que quizá algunos de los habitantes de La Boca aprendieron desafortunadamente cuando la vivienda se les inundó, se pueden prever
identificar con antelación y diseñar obviamente considerando todas estas medidas. Repito, la escala regional tiene como principal punto de interés el desarrollo de asentamientos muy grandes y principalmente también se enfoca al tema de la protección en zonas costeras, ¿no? O zonas que sean frágiles con respecto a inundación, subida de mar, etc. La herramienta tiene bueno, aquí dice Expand View, tiene la oportunidad o nos da la oportunidad de ver todos los patrones al mismo tiempo y podemos siempre ver, por ejemplo, todos los que son para una escala en lo particular. Aquí vemos, por ejemplo, todos los patrones a la escala regional. En el día de hoy nosotros nos queríamos enfocar a la escala de la ciudad y el poblado, y también a la escala de distrito, que era todo el tema que íbamos a tocar. Así que vamos a bajar un poquito para acá, a la escala de ciudad, y ver, por ejemplo, en estas dos escalas, lo que les pediríamos. En este momento nada más sería ver en qué mesas tenemos computadora. Nada más si pudiesen levantar por allá, allá atrás. Nosotros te robamos la tuya. Teléfono, también teléfono. Ahora la podemos devolver ahora. Lo que quisiéramos pedirle, porque ahorita ya entramos en la siguiente parte del desarrollo del taller, es que si pudieran por favor ver los patrones que están aquí para ciudad y para distrito, y que quizá cada una de las mesas escogiera un tema o un área de énfasis. Nosotros teníamos, bueno, ayer nos dijeron a Gustavo y a mí, va a haber 10 participantes. Dijimos, bueno, van a ser 2 grupos de 5, donde quizás uno se enfoca a lo que es la gestión del agua en todos los sentidos, ¿no? Por ejemplo, manejar el agua de tormenta, o si estamos en una región costera, quizá gestionar el tema de la costa. Al tener más mesas hoy, pues les damos la libertad, pero sí les pedimos que escojan consensuadamente, ¿no? Hablar con los que están ahí, decir, bueno, qué énfasis nos gustaría darle al distrito igual me gustaría mostrarle un poco más, recorrerlo un poco más, total creo que perfecto. Tenemos tiempo. Sí, estamos en este distrito, entonces pensar, ¿distrito de la Boca sería el nombre? No. El distrito de las artes lo llama el gobierno de la ciudad. Ah, bueno, el distrito de las artes. El barrio de la Boca. La Boca. Y pensar que es una zona, como bien lo saben, que no ha recibido inversión en un tiempo para acá. Al ir a las cercanías de este edificio nos damos cuenta que hay cierto deterioro, ¿no? en la ciudad o en el distrito, y nosotros quisiéramos invitarlos a proponer en este taller una serie de medidas muy puntuales que sienten ustedes que se podrían llevar a cabo, que mejoren, por ejemplo, la conectividad y transportación de los residentes, que mejoren, por ejemplo, la gestión de áreas verdes, o como decíamos, que mejoren o que gestionen temas de desarrollo costero y el manejo de agua de tormenta, y quizá también invitarles a que a lo mejor cada mesa identifique si hay algo que está faltando. De repente ustedes podemos generar un patrón. Ahorita le voy a pedir a Gustavo que me eche una mano, él va a generar un patrón, nos va a mostrar cómo hacerlo, para que si ustedes sienten que falta algo en esta discusión que van a tener con sus miembros en la mesa, sienten que hay alguna cosa que viene faltando, puedan ustedes mismos ir generando un patrón. Entonces Gustavo ahorita nos va a mostrar quizás algunos más. Sí, yo lo que quería mostrarles, hacer un recorrido rápido, no leer cada uno con la descripción, pero bueno, no estamos descubriendo en la mayoría de los casos nada muy nuevo. Quienes están en el planeamiento del urbanismo saben que la redensificación es una prioridad ya desde hace mucho tiempo, pero bueno, esta herramienta recorre esas cosas básicas y algunas no tanto, desde la primer escala urbana. Acá de costado veo medio mar, pero bueno, rehabilitación urbana, si empezamos a leerlo, por allí tiene que ver con el distrito que vamos a tratar hoy, algunos patrones o muestras.
no tendrán que ver, y ahora vamos a ver rápidamente cómo uno puede tomar parte de esto, una cantidad la que calce a la zona de estudio, a la escala, al distrito, edificio, lo que sea, desechar otra. Generalmente si hablamos de distrito quizás sirvan algunas de ciudad, inclusive de la escala más cercana, y algunas de edificios. Mantener, conservar las que a su criterio se adaptan a la zona de estudio, crear algunas nuevas porque cada área tiene su particularidad, por supuesto, o algunas que considere que allí no están, que no, hay muchas para agregar, y generar de esa forma una paleta, como dijo Alfredo, una paleta de pintor propia del desarrollo en el que está trabajando, en este caso de un distrito, mañana será de un edificio. Eso no solo puede generar una presentación, puede inclusive compartirlo, como alguien preguntó por allí, con los mismos creadores del software. Que bueno, después hay un proceso de validación, de verificación. Los créditos de las fotos es algo bastante delicado, así que cuando subimos fotos tenemos que saber que tenemos el crédito aceptado, o que es alguien a quien se le comunicó, que existe en realidad. Pero bueno, recorriendo, estoy en la escala de ciudad. La mayoría de todos estos patrones, los que trabajan en el planeamiento del urbanismo básicamente los conocen. Este es nuevos desarrollos. Nuevos desarrollos, la identificación y establecimiento de nuevos desarrollos que sean ambientalmente viables, con acceso al transporte público. Hace fundamental hincapié, debido a que estamos tratando de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, al aprovechamiento del transporte público. En nuestras ciudades, en Latinoamérica, sabemos que no tenemos que hacer un gran esfuerzo para volver a la cuadrícula tradicional o a desarrollos urbanos más amigables con el peatón. Quizás en alguna zona de la expansión de Gran Buenos Aires habría que volver un poco a esto, pero en las grandes ciudades no tenemos ese inconveniente, como sí es algo alarmante en la expansión suburbana de las ciudades americanas. Aquí habla de los árboles también. De la isla de calor. Sí. Mitigación isla de calor. De espacios verdes sabemos que es parques es una prioridad. En algún momento ahí abajo habla de las distintas escalas que deberían tener los espacios verdes para servir a un territorio. Bueno, saben que Buenos Aires tiene una amplia red de vías, ciclovías y sendas para bicicletas, pero quizás debe hacer un poco de esfuerzo más para que se comparten y están muy bien en algunas tramas de la ciudad. Pero bueno, no todas las ciudades tienen eso y siempre hay que hacer un esfuerzo para que cada vez más sea compartible la vía pública en todas sus escalas. Por supuesto que un gran aporte para la disminución del uso del vehículo, por lo menos el mal uso del vehículo, que nos subimos uno en cada auto para viajar de un punto a otro de la ciudad, es la creación de distritos, desarrollos, centros comerciales, núcleos urbanos, en donde conjuguen múltiples medios de transporte. El tranvía, el colectivo, una estación de tren cercana. Acá vimos, por ejemplo, el distrito de las Artes, ya ahí tiene un tema porque alguno lo quiere desarrollar, tiene una estación de ferrocarril cerca, que es adyacente, que es Constitución. Así que amerita también ver si se puede revivir o puede ayudar a revivir el distrito, esa cercanía, y generar algún transporte no contaminante en lo posible, tranvía, tren o menos contaminante, que ayude a la movilidad del local y del pasante también en el distrito. Por supuesto que desde que se empezó a hablar de distritos y de ecodistritos, sabemos que es la mejor forma de desarrollar un gran núcleo urbano, viviéndolo por sectores que son generalmente alcanzables por el peatón, por el que vive en el lugar, sin usar medios de transporte contaminantes. Esa sería la gran solución para todos los centros urbanos, pero bueno, no va a ser tan fácil llevarlo adelante.
También sabemos que el aumento de la densidad, siendo una densidad adecuada, es algo realmente muy válido para fortalecer un área urbana sin necesidad de derrochar luego en infraestructuras carísimas para servir a gente que vive en bajas densidades, como ocurre en el desparramo urbano general, aquí también en Buenos Aires está ocurriendo, en la provincia de Buenos Aires. El tener una densidad adecuada sin llegar a hacer torres ni monobloques de edificios que oscurezcan el espacio urbano es una buena estrategia. Aquí inclusive marca, da algunas orientaciones, si quieren, da una idea de cuáles deberían ser las áreas cubiertas por transporte y la densidad que deberían tener para generar una especie de distrito o sector soñado. Una consulta. Sí. ¿Ese tipo de guías está estipulada en base a experiencias previas o...? Sí, hay algunos desarrollos que se han iniciado, no sé si contienen todos, pero algunos tienen densificación, otros tienen distritos desarrollados al transporte público y han detectado que se genera la densidad y que la gente viaja menos, digamos. Es algo que se ha ido demostrando de alguna forma cuando se ha experimentado desde los primeros que empezaron a hablar del nuevo urbanismo en Estados Unidos, en el primer mundo, han ido desarrollando, algunos desarrollos privados han ido generando estos núcleos que de alguna forma fueron manifestando su éxito. Contestando también tu pregunta, mencionamos durante la presentación de la tarde, la primera, que hay un vacío de información a veces, ¿no? De repente hay artículos académicos que tienen la documentación de ejemplos existentes, pero ¿quién va a leer un artículo académico en una revista que no sea tan conocida? Entonces, toda la información en el PALAT es como tomar información de diversas fuentes, toda bien probada, ¿no? Son experiencias que han sido documentadas de manera legítima, y lo que se ha hecho es uniformizar el formato de entrega de la información y también crear guías, ¿no? Por ejemplo, mucho del esfuerzo detrás del PALAT es que a ti te damos un párrafo de guía, pero eso es destilar un monto tremendo de información, de modo tal que no tengas tú que hacer una investigación extensiva, porque esa ya se hizo, y se hizo a fin de destilar, como decíamos, la información en una guía muy discreta y sintética. La cuestión también es que te damos los ejemplos. Por ejemplo, si hay alguna guía que tú cuestionas o dijeras, esto no sé, no me parece, siempre tienes la oportunidad de ver en las fotos, está el crédito y está el sitio de la presencia de internet de ese proyecto. Puedes ir hacia allá, puedes contactar a los diseñadores del proyecto originalmente, o puedes hacer tu propia investigación en alguno de los casos. Pero el objetivo de esto era que en las primeras fases del proceso de diseño, en donde apenas estamos tratando de arrancar ese diseño, el chiste es que tengas guías muy sintéticas, muy prácticas, que sea un párrafo nada más, no 6 páginas, y que ese párrafo te dé 2 o 3, como decía Gustavo, elementos que están cuantificados, tips que están cuantificados y que han sido generados por un equipo que ha hecho bastante investigación en cada uno de los temas. Yo les puedo decir que hubo varios equipos a diferentes escalas. Yo participé en la escala del edificio, muy puntualmente en los que son de enfriamiento. Esa fue la parte que me tocó a mí. Yo hice una buena parte de los de enfriamiento pasivo, pero yo sé que, por ejemplo, gente como Peter Calthorpe estuvo involucrado en el desarrollo de estos patrones de la región ciudad y la escala de región inclusive. Tuvieron gentes que se contrataron, ¿no?, externas al equipo. Por ejemplo, los patrones que hablan de la zona costera, el manejo de aguas, etcétera, fueron gentes que inventaron, por ejemplo, el sistema de Living Machines, que es un sistema de tratamiento de agua a través de sistemas biológicos. Entonces hay un equipo
muy robusto, pero la tarea que se nos dio cuando se nos invitó a participar es un párrafo. O sea, condensa toda la información y la experiencia en un párrafo que oriente a esa persona que está utilizándolo, de manera que no tengas que puedas moverte rápido. Acuérdate que quedamos 2016 tenemos que reducir 70% las emisiones. Entonces, si nos vamos todos a hacer toda la investigación que dio pie a esto, pues vamos a acabarla en el 2028. Entonces, la idea es que tengamos toda esta herramienta para que el proyecto de inicio vaya encaminado a lograr los objetivos de 2030. Más en un país donde la matriz energética de la Argentina es más de un 90% fósil. Claro. Lo cual es Bueno, hoy muchísimo. hablaba de la manzana, pero era en realidad Manzana el catalana. patrón. El otro era la isla de calor. Vi demasiados árboles, pero el de la manzana es es una vista aérea muy similar. Esto es lo que, digamos, no debemos hacer mucho esfuerzo para tener este patrón de trazado urbano, pues hace centenares de años que ya lo tenemos. Donde da algunas indicaciones de las dimensiones que deberían tener, cada cuánto debería existir un cruce. Bueno, eso es algo para nosotros elemental, pero no lo es para todos. Creo que todavía estamos en la zona de ciudad. No, ya estamos en distrito, ¿no? Mostramos cómo crear. Sí, bueno. Vamos a mostrarles cómo crear un patrón único. Por ejemplo, Gustavo. Aquí hay muchos de edificios, lo que más información hay. Claro. Entonces, Gustavo en realidad creó un patrón para demostrarlo el día de hoy, que es sobre el uso de edificaciones de uso mixto, o distritos de uso mixto, perdón, usos de suelo de uso mixto. sí, aquí arriba tenemos, si uno quiere crear sus propios patrones para compartir o para algún proyecto o algún estudio que tiene en marcha, bueno, aquí hay uno de ejemplo. Como vi que no hablaba, por eso podemos personalizarlo, vi que no hablaba específicamente de usos múltiples, de desarrollos de usos múltiples, donde la residencia, el comercio y oficina compartan un mismo edificio. Sabemos que todo esto apunta a un ideal difícil, pero es un gran paso de que la gente no se traslade para trabajar, sino que trabaje cercano y, si es posible, arriba o abajo de su lugar de residencia o adyacente. Los complejos de usos múltiples son una buena solución para reducir el tránsito en las ciudades, el traslado de las personas, tiempo, tránsito, como decía hoy Alfredo. Hay gente que en el Gran Buenos Aires viaja 1 hora y media para venir a trabajar a Argentina, a Buenos Aires, o que es un extremo, pero no hace falta ir a una ciudad tan grande. Ciudades medianas, pequeñas, de 100.000 habitantes, la gente se traslada mucho también en vehículos. Bueno, las intervenciones, edificios o áreas donde haya usos múltiples, que son cosas que a algunos municipios les cuesta aceptar porque les multiplica los problemas, tienen 2 o 3 reglamentaciones superpuestas. No, yo tengo mis inspectores, tenemos que arrancar de cero. Bueno, somos los planificadores los que tenemos que fomentar la aparición de estos usos. Bueno, esto fue tomado un ejemplo de una foto de un edificio de Bagley, o por lo menos se llama Bagley, pero no sé si es de la compañía Bagley o no. Por suerte, el desarrollador era el mismo que el estudio de arquitectura y la foto era tomada por el estudio de arquitectura. No lo publiqué, esto tampoco lo compartí. Hoy vamos a aprender a hacer eso, creo, pero digamos, habría que chequear, haciendo todos el mismo estudio que sacó la foto, y bueno, no creo que haya problemas, porque Arquitectura 2030 chequean si uno pone una foto y dice algún nombre, quieren saber si realmente está autorizado. Alfredo contó una noticia que Frank Gehry no permite que le saquen fotos a sus edificios si no es su fotógrafo personal. Si uno sube una foto de Frank Gehry a un panel de estudio de arquitectura, puede ser castigado si lo detectan. La siguiente persona que le llama a usted es un abogado, entonces no se hace, ¿no? Por eso es muy importante que, de hecho, si ustedes desarrollan patrones y quieren enviarlos a la organización, se envían. Lo único que sí se pide es que los créditos de la imagen estén bien dados, que la foto sea de ustedes o de alguien que ha autorizado que la foto que ellos hayan tomado se puede efectivamente publicar en el internet. Muchos proyectos, como decía Gustavo, por ejemplo, si yo voy caminando por las calles de Buenos Aires,
tomo la foto a un edificio, posiblemente no hay ningún problema y pueda yo mandarla si yo tomé la foto acá. Pero hay ciertos arquitectos, Frank Gehry siendo uno de ellos, en los que tienen derechos de imagen sobre los edificios que ellos diseñan y no se pueden utilizar a menos que sea las fotos tomadas por ellos y se entiende que entonces la herramienta tiene que respetar derechos de autor, ¿no? Derechos de propiedad intelectual, pero como decía Gustavo, la estructura, como nos va a mostrar, él escribió el texto y la idea siempre es tratar de empezar con, digo, puede uno escribir lo que uno quiera, por supuesto, pero la idea es siempre identificar el objetivo de este nuevo patrón, ¿no? Entonces decir por qué se necesita, ¿no? Es un patrón que se hace por cierta razón. Lo segundo es una pequeña descripción del problema, pensar que si no se hace este tipo de medida, pues cuáles son los daños o efectos, y después preferiblemente encontrar alguna guía así, muy concisa de, por ejemplo, el ancho de tal cuestión debe ser... Ese ejemplo lo puse porque tenía datos cuánticos, claro, muy claro. ¿Qué tamaño deberían ser las unidades? ¿Qué densidad? ¿Cómo deberían compartir el espacio en superficie? Habla más abajo, 30 o 40% cada uso. Y además tenía una foto. Este sistema se basa en lo visual, ya se habrán dado cuenta. Esto ayuda mucho a educar y a mostrar, hablar para estudiantes también o para gente que tiene grupos de trabajo. Crear un patrón de estos o muestras es muy fácil, se hace con esta ventana que hay acá. Veo medio torcido, pero vos no es mi máquina, no sé, lo llamamos al amigo, ponemos cualquier elemento, hay que ponerle un nombre que es Bill Grinding, le vamos a poner 15. Bueno, es ese patrón solo, le vamos a poner un nombre más, bueno, foto, le vamos a poner, porque primero tenemos que saber qué vamos a andar buscando. Ahí nos da una idea de qué escala le vamos a poner distrito o qué tipo, primero no la escala, sino que vamos a hablar de movilidad urbana, por decir una cosa, de espacios naturales. Si alguien opina, yo lo pongo, si alguien dice algo. Pero bueno, esto no sé si lo hacemos ahora, Alfredo, o lo hacemos después. Mejor les pedimos que lo hagan durante el ejercicio. Claro, si les mostramos ahora cómo se hace. Sí, si encuentran alguna laguna en lo que se da en la herramienta. Acá van a tener que acceder a una foto en su laptop o teléfono y a un texto, si es que quieren completarlo. Ahí sí, una escala, van a tener que elegir si quieren cumplir con o distrito, o en todo caso ciudad o región, se guarda y ahí ya nos va a pedir ingrese la foto, ingrese el texto. Acá está pidiendo, cualquiera de los dos se puede iniciar, se puede pegar. Y si se fijan la estructura que comentamos anteriormente, el color superior es donde se pone esa oración o un par de oraciones que describan de qué se trata este patrón, el título del patrón o el swatch. Después una explicación de las consecuencias o de la relevancia, ¿no?, de ese patrón. Y después tratar de poner, como decimos, es un párrafo, una serie muy concreta de información, como decía Gustavo, preferentemente numérica, cuantificable y obviamente de una fuente verificable, ¿no? Porque hoy desperté y me parece que 50% sería bueno, pues no, o sea, tiene que fundamentarse. Y generalmente cuando se envía el patrón, si quisiese que se publicara, aquí por ejemplo pueden dar algunas referencias, ¿no? Que el artículo del profesor tal, o el reporte, o el código tal, o la tal situación que documente, que se pueda verificar que efectivamente esa investigación se dio, o ese proyecto existió y sí dio esos resultados, ¿verdad? Y de esa manera se van creando diferentes patrones. Como decíamos, el objetivo de esta estructura, de esta herramienta, es que esté viva. Y la única manera de que esté viva es que en cada región, en cada país, en cada ciudad, los que la utilizan, la alimenten, la amplíen, la hagan más robusta, ¿no? Que tenga si ese patrón generado con edificios de usos múltiples es evaluado, yo no lo compartí, lo tengo en mi laptop y nada más, en mi cuenta, pero si es aceptado por
por la ONG, lo pueden incluir. Los otros patrones, en su gran mayoría, fueron creados así, de esa manera. ¿Y cómo haces para someterlo a la aprobación? Tenés que compartirlo, ahora después él explica. Donde dice contact, si nada más lo picas un momento. ¿Solo existe la posibilidad de colocarle con fotos o también videos? De momento, fotos. Bueno, vamos atrás, porque hay otra forma de compartir. Vamos a anular o bueno, vamos a dejarlo vacío, lo anulamos. Tenemos uno generado propio, podemos generar la cantidad que querramos, porque consideramos que no está tratado ese tema urbano en el esquema general, o porque detectamos que hay una particularidad propia, como toda particularidad, notable en el ejercicio que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando. Vamos a hacer el diseño de las artes, vamos a intentar hacer un ejercicio del diseño de las artes. Está Caminito, ok, bueno, no sé, podemos enfocar algo a la parte cultural, atractiva, turística o de movimiento alrededor de Caminito, y con una foto de Caminito para orientar bien y una descripción podemos generar otro patrón bastante específico de este distrito y que probablemente no le sirva a nadie en el resto del mundo, salvo que haya algo parecido. Por ejemplo, cuando Gustavo explique eso, no me acuerdo cómo le dicen a la lámina aquí, le dicen la lámina metálica que se utiliza cuando estuvimos por allá en Caminito. La chapa. Sí, la chapa. La chapa. Por ejemplo, se pinta de color. Hay un sistema que se llama Solar Wall, que es un sistema para calentar aire, donde usa chapa metálica que puede ser pintada, de hecho debe ser pintada en colores generalmente oscuros, para permitir la introducción de aire, y ese aire caliente se puede entregar hacia la edificación. Pues de repente... Es que lo que están haciendo allí es eso. De repente, sí, y de repente se puede tipificar, y por ejemplo, teniendo información de que por cada tantos metros cuadrados de este tipo de solución se puede elevar la temperatura del aire tantos grados, ¿no? Ese tipo de patrón, que como decía Gustavo, de repente es muy específico para el distrito, porque muchas edificaciones usan ese tipo de solución, pero ahí queda y es un patrón. Además se me ocurre, es un ejemplo de algo que es atractivo y es nocivo. La gente camina en un ambiente tranquilo, más allá de que haya un poco de inseguridad o no en algún horario, pero no es una escala que moleste al pasante, al contrario, es un lugar muy atractivo y tiene que ver con estos, generar en los ecodistritos, o en el distrito o en las ciudades, los espacios de usos realmente inofensivos, atractivos pero inofensivos con el medio ambiente en lo posible. Bueno, entonces vamos a ver, si yo quiero generar un palette propio, yo lo que tengo que hacer es volver al ¿cómo salgo de acá? No veo nada. Ahí a la derecha. Vamos a cerrar esto. Vamos a volver acá. Yo tengo generado uno. Vamos a ver. Se llama BA District. A donde ya seleccioné las muestras que tienen que ver con la escala de trabajo de distrito, ¿no? Algunas quizás toman algo de ciudad, como lo de las ciclovías y la rehabilitación urbana, porque indudablemente van a tener que ver en el rearmado de un distrito, particularmente las muestras de distrito están todas. Lo que habría que revisar es si amerita o no, por ejemplo, la mitigación de la isla de calor en esa zona. Quizás el arbolado que hay es suficiente y no sería necesario contemplarlo. En ese caso, si yo detecto eso, puedo eliminar esta diapositiva de este palette.
¿Saben lo que es, no? El efecto isla de calor. ¿Sí? ¿Alguno no? No. Es la diferencia térmica, o sea, las construcciones, tanto los pavimentos como los techos, según el color, tienen la capacidad de absorber la onda larga y devolverla en onda calor. Entonces eso hace que una urbe, a diferencia de un suburbio, aumente el gradiente térmico, en algunos casos hasta 3 y 4 grados. Eso hace porque en Pilar hace 3-4 grados menos de lo que hace aquí. Simplemente por la estructura urbana, por el color de los techos, por el color de los asfaltos, y eso hace que durante la noche, que supuestamente se produce el intercambio de calor, no se haga, y al día siguiente aumente y aumente. Es un gradiente térmico digamos, que sube. Eso sí, el tema es que no se había aplicado al distrito, puntualmente, si había alguna isla de calor dentro del distrito. Y toda la ciudad es una isla de calor. La idea es cómo se morigera, cómo lo puedes morigerar, bajando los índices de, digamos, refracción solar, que afecta al color, a si tiene una estructura verde, si los techos son, digamos, inclinados. Son todos valores que digamos, que suman a eso, ¿no? Una curiosidad. Si uno pinta de blanco, lo va a refractar. Sí. Y si pinta de negro, lo va a absorber. Exactamente. Mira, el concepto es lo mismo de cómo vos te vestís. Si se te ocurre vestirte de color oscuro en pleno verano, con una radiación alta, con un sol alto, te vas a absorber todo, digamos, todo el calor. Si te vestís de un color más clarito, lo vas de alguna manera a, digamos, reflejar esa onda de calor. Lo que pasa es que lo estás reflejando sobre la calle. Claro, pero lo devolvés en la misma onda que lo recibís, no producís calor. Si vos ya lo procesás con un color oscuro o rojo, lo procesás en calor y lo devolvés en la onda de calor. Lo absorbés en onda, en radiación solar, y lo devolvés en onda de calor. Eso es lo que se quiere evitar, digamos. Entonces ahí hay ensayos que en el INTI, inclusive nosotros ya casualmente hicimos 8 ensayos. En la Argentina es una industria que es bastante incipiente todavía, y en techos que afecta más que un solado ya hay ensayos que se hacen. Muchos de los materiales que inclusive van a ver en esta guía de materiales verdes ya están hechos los ensayos. Según el grado de índice de refracción solar, que te lo comparan con 1 metro cuadrado de color negro, que supuestamente es 0, absorbe toda la radiación y te la devuelve en calor. Y en la medida que es más clarito y refracta más, se acerca al 100. Entonces, por ejemplo, para daros una idea, en un techo el índice de refracción solar no debería ser inferior al 79. Estamos hablando de 3/4 blanco, casi puro. ¿La chapa cincada que No se sabe. La chapa, según los contenidos de magnesio, está según el material, no es un valor genérico. Lo tenés que mandar a ensayar. ¿No hay un valor con una chapa galvanizada todavía? Sí, pero según la constitución química, según los contenidos específicos. Lo que son metales los tenés que mandar a ensayar, por lo general. En el INTI, exactamente. En el INTI, por ejemplo, un ensayo vale 9.100 pesos. No es mucho. Toda la industria debería poder promover esto. No está ensayado. No hay ningún techo metálico que esté ensayado. La teja sí. Algunos materiales de pinturas están ensayados. Sika tiene gran parte de sus materiales ensayados. Fabricantes de solados tipo San Lorenzo ya mandaron a ensayar. Ilva mandó a ensayar. Todo lo demás hay que mandarlo a ensayar. Las membranas tampoco hay mucho que esté ensayado, pero me refiero, es un trámite sencillo, demora no más de 3 semanas y se hace acá en el INTI, digamos, no hace falta mandarlo, digamos, a otro país. Podría haber una normativa que le diga a las empresas que para tal fecha... Y bueno, sí, pero por eso dependemos un poco, digamos, de la comunidad, de las inquietudes de todos y cómo empezar a involucrarnos más en todo esto. Totalmente. Bueno, en este momento, y para darles la oportunidad a los que tienen su teléfono o laptop, lo que les quisiéramos pedir es que, y de manera colectiva, platicando con las gentes en su mesa, busquen un tema que les gustaría explorar. Como mencionamos,
cuando Gustavo estaba creando el patrón, no sé si fijaron que había una serie de temas que en realidad se refieren a la transportación, al uso de suelo, al manejo del agua, la gestión del agua finalmente, y también a cuestiones de enfriamiento, calentamiento, iluminación, etcétera. Estos son en realidad los temas, ¿no? Y ya uno decide la escala a la que uno desea operar. El día de hoy nos toca la escala del distrito. Usamos el distrito de las artes, todos lo conocen de alguna forma o alguno en la mesa. ¿Puedes poner un mapa ahí? Sí. Sí, ahora entramos a Google. Google Maps y lo ponemos Sí. para ubicarse. Perfecto, sí, sí, sí lo pero- tenemos y lo damos en un segundo. Y la idea es que ustedes, platicando, la primera tarea que les pedimos es que identifiquen un elemento que les parece sería importante para este distrito. De repente es, como decimos, la transportación, de repente es la gestión del agua, de repente es la creación de espacios verdes, de repente es algo más. Y les pedimos entonces, mientras más teléfonos o computadores tengan, más fácil será, que revisen aquellos patrones que tienen relevancia para ese tema que ustedes han identificado como prioritario, que escriban me parece que en el folder que se les entrega ahí el papel para notas, que escriban cuáles son las medidas puntuales que se recomiendan, que también platiquen entre ustedes si hay algo que está faltando desde su perspectiva. Aquí tenemos una riqueza intelectual y una experiencia profesional tremenda, entonces todos ustedes aportan mucho. Entonces imagínense todo lo que se puede generar de nueva información, y entonces lo que vamos a hacer es, tanto Guillermo, Gustavo y yo vamos a circular por si hay preguntas, platicar lo que haya que platicar, y al final del taller vamos a reportar qué es lo que cada una de las mesas ha decidido, ¿verdad?